Buen día, mi nombre es Julián Alberto Maicán y estoy en el equipo 5 y hablaremos sobre el tema de conflicto de leyes en el tiempo y en el espacio. Pero para poder adentrarnos en el tema es importante conocer en qué consiste un conflicto de leyes en el tiempo. Toda ley tiene un ámbito temporal de vigencia, que significa que la misma solo produce efectos en un tiempo determinado. Pero esto sucede cuando un hecho ha ocurrido bajo la vigencia de una ley antigua, pero las consecuencias de este hecho se producen bajo la vigencia de una ley nueva, o se concreta un hecho jurídico y la ley nueva fija nuevas condiciones o suprime o modifica los aspectos relacionados con los hechos anteriores. También están los principios que se utilizan para resolverlos. Los principales serían la irretroactividad y la retroactividad, que serían principios contrarios. Posteriormente se encuentra la ultraactividad y la retrospectividad. Soy Abanucan Nadia Saraigui y ahora les voy a explicar en qué consisten los dos principios básicos que ayudan a resolver los conflictos de las leyes en el tiempo. La primera de ellas es la retroactividad. Este es el que consiste en aplicar leyes actuales a hechos o actos jurídicos anteriores o puede ser viceversa. Este es la vigencia hacia atrás en el tiempo de las leyes. Tiene la fuerza de la ley sobre el pasado, es decir, la calidad de retrotraer el reconocimiento de ciertos derechos que pertenecen al pasado, aún así cuando dicha ley no existía. Y como segundo principio tenemos la irretroactividad, que en este caso, a diferencia del primero, no rigen hacia atrás en el tiempo. Tiene la imposibilidad de extender los efectos derivados de una ley a las relaciones jurídicas existentes antes de su entrada a vigor. Pero hay una excepción. Estos se pueden aplicar a menos que resulte favorables, o sea, beneficiosos para el imputado. A continuación ahora les explicaré un pequeño ejemplo, un pequeño caso para comprenderlos mejor estos dos principios que acabo de comentarles. Imagínense que tenemos un homicidio por parte del señor Félix Guzmán. Entonces resulta que al momento del homicidio la pena es de prisión perpetua. Pero mientras esperaba su sentencia se reforma la ley y se fija una pena de 25 años de cárcel. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? En este caso vamos a tener que aplicar la retroactividad, ya que es más favorable para el imputado. Y esto, al aplicar este principio, pues vamos a lograr que el imputado pues cubra todos los casos anteriores. Entonces se está aplicando una ley a un caso del pasado. Y imagínense que luego este se modifica y pasa a la pena de 30 años. Esta ley no opera, sino será solo aplicable para casos futuros, pero en este caso será irretroactiva porque perjudica al imputado. Entonces, como ya les había mencionado hace un rato, solo se aplica cuando es más favorable para el imputado. Entonces, este va a tener la posibilidad de regir en el pasado, o sea, el de 25 años de cárcel, para que no perjudique a esta persona y no aplicaré el de 30 años. Buenas tardes, mi nombre es Ana Cristina Cancarrillo y el tema correspondiente es ¿en qué consiste el conflicto de leyes en el espacio? Como su nombre le indica, es el conflicto de leyes que se da entre las leyes que se hallan simultáneamente en vigor en dos lugares diferentes, es decir, se refiere al espacio territorial donde la ley puede y debe ser aplicada, y en caso de que para ese mismo asunto se pretenda la aplicación de distintas leyes, que claro, estas se contraponen, se necesita determinar cuál de ellas prevalecerá por encima de las otras. Esto se da generalmente en los casos de derecho internacional privado. Por lo general, la Constitución Nacional de cada país y los códigos de procedimiento establecen la aplicación de la ley según el territorio en donde se haya producido el hecho jurídico. Por ejemplo, si una pareja se encuentra dentro de la embarcación marítima y en aguas internacionales y nace su hijo durante esa travesía, el niño recién nacido tendrá la nacionalidad de acuerdo al espacio en el que haya nacido, o bien la nacionalidad de la embarcación o la de sus padres, pero esto dependerá de lo que establezca la Constitución Nacional de su país y habrá que escoger conforme a la ley que prevalezca.
soy Maribel Martín, pues les voy a hablar de cómo se resuelve cuando es dentro de nuestro país, es decir, en un carácter nacional. Se ocupa lo que es una ley territorial, que es decir, que solo está dentro de México, en localidades, estados, municipios, etc. Tenemos que se resuelve de manera jerárquica, de acuerdo a la jerarquía de las leyes. La que esté más arriba pues es la que se le va a dar mayor prioridad, pero en caso de que ambas leyes estén en el mismo nivel, pues se dispondrá de una ley especial. Vamos a apreciar la jerarquía de las leyes en México. Y como ejemplo tenemos el punto, pues, que es aquel punto que determina los límites de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, que hasta el día de hoy siguen en controversia. Esta controversia, este problema, se solucionaría con base a la creación de una ley especial. Mi nombre es César Rafael Pech Montor y aquí vamos a hablar sobre las formas de solución cuando es de manera internacional. Es común que por las distintas nacionalidades de quienes intervienen en una relación jurídica se encuentren sujetos a diferentes sistemas normativos, lo cual acarrea innumerables problemas que podemos reducir a los siguientes: problemas referentes a la nacionalidad, a la extranjería o... Con esto, el problema del conflicto de leyes en el espacio se reduce a la determinación de la autoridad territorial o extraterritorial de los diversos preceptos, el cual es llamado como la teoría de los estatutos. Según este planteamiento, solo se pueden aplicar tres tipos para su solución, los cuales serían el principio de la territorialidad absoluta, el principio de la extraterritorialidad absoluta y la tercera, la cual sería una combinación de estos dos anteriores. Hola, buen día maestra, me presento, me llamo Daniel Rodrigo Floría. Hoy vamos a hablar sobre el caso de la herencia de José José y cómo lo podemos resolver de manera o de forma legal. Bueno, este caso se inició con el problema de la herencia, como antes mencionado. Uno de los puntos más importantes de este caso fue en donde falleció el cantante, que fue en Florida, Estados Unidos, y su nacionalidad es mexicana. Entonces, los cargos son diferentes en lo que es Estados Unidos y México, y fue algo que se le complicó más a la audiencia. Bueno, también uno de los puntos importantes son los documentos que dejó cargados este cantante. Como se debe de saber que le dejó la herencia a lo que es su ex esposa, porque se sabe que se divorció, y a su hija.